Habacuc, el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oremos. Padre Celestial, hoy, Señor, queremos darte gracias por poder reunirnos, abrir tu palabra, escuchar tu voz. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no siempre entendemos tus caminos, lo que tú haces, pero, Señor, por fe creemos que tus caminos son perfectos. Ahora yo te ruego, Señor, que abras nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón para confiar en lo que escuchamos. Usa tu palabra para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la sesión 2 de la fe en tiempos de crisis. Y qué mejor ocasión esta, ¿no?, que para poner en práctica eso que aprendimos en la primera sesión, donde éramos un poquito más. Hoy el Señor nos anima a llevar a la práctica ese aprendizaje. Imagínate que te levantás una mañana, encendés la televisión y las noticias dicen que la economía se desplomó. Ya no existe más el peso argentino. La corrupción llegó a lo más alto del gobierno, está a punto de un golpe de Estado, la gente está aturdida y desesperada, hay violencia en las calles, saqueos,
homicidios, no hay fuerza pública, imagínate ese panorama, y para colmo, las tropas de un país vecino ya avanzan para invadirnos. En medio de ese caos, vos como creyente orás y le pedís a Dios: Señor, ayúdanos, por favor, dame una respuesta a esto que está sucediendo, no lo comprendo. Pero la respuesta de Dios es algo que no esperabas. Dios dice: sí, voy a intervenir, pero voy a intervenir usando ese país invasor, ese pueblo enemigo, para disciplinarlos a ustedes. Esa es la historia de Habacuc. Eso es lo que sucede en su libro. Habacuc tuvo que aprender a defender y a sostener su fe en medio de toda la crisis. Los profetas en el Antiguo Testamento eran los voceros de Dios. Y generalmente los libros proféticos, ya iremos estudiando de a uno, pero recogen los mensajes que hablan de parte de Dios al pueblo. Y hay mucha confusión acerca de los profetas. Por eso es bueno estudiarlos y aprender qué dice la Biblia acerca de ellos. La mayoría de los profetas hablan de parte de Dios al pueblo, traen un mensaje de Dios al pueblo. Pero a diferencia de esto, lo que encontramos en Habacuc no es al profeta hablando al pueblo, sino que en este libro encontramos al profeta hablando a Dios y esperando la respuesta de Dios. Él viene y se presenta delante de Dios con un montón de preguntas. La vimos en el capítulo 1 y la seguiremos estudiando. Habacuc, a diferencia de otros profetas, acá no son discursos, no son sermones, sino que Habacuc se compone de un diálogo entre Habacuc y Dios mismo. Ese es el libro de Habacuc. Es un diálogo entre Habacuc y el Señor. Entonces, para posicionarnos en el contexto y que entendamos bien y nos quede sellado este libro tan importante, teniendo en cuenta que este breve libro de Habacuc tiene 3 capítulos, es un diálogo abierto entre Habacuc y Dios. Vamos a ver brevemente la estructura para que vayamos entendiendo lo que estamos leyendo. La estructura del libro de Habacuc es muy simple. Tiene la introducción del libro, capítulo 1, versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Esa es la introducción. Después tenemos la primera queja de Habacuc hacia Dios, capítulo 1, versículos 2 al 4. Luego tenemos, como tercer punto, la primera respuesta del Señor a esa queja. Lo vamos a ver en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Perdón, la primera respuesta del Señor, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Luego tenemos la segunda queja de Habacuc, que la vemos en el capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 1. Esa es la segunda queja de Habacuc. Y la segunda respuesta del Señor a esa segunda queja de Habacuc. Capítulo 2, versículos 2 al 20. El cierre del libro se da en el capítulo 3 y es una oración, algunos teólogos le llaman un cántico de sumisión de parte de Habacuc, donde él comprende realmente qué es lo que Dios está haciendo y puede someterse a la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál es la queja de Habacuc? Por lo que estuvimos estudiando. ¿Qué le inquietaba a Habacuc? ¿Qué lo lleva a este diálogo donde él ora y Dios le responde? Él ora y Dios le responde. Bueno, Habacuc, al igual que todos nosotros, cuando las cosas no están sucediendo como nosotros creemos que deberían ser, eleva su queja a Dios diciendo: esto está mal. ¿Cómo puede ser que a los malos le vaya bien y a nosotros tan mal? ¿Nunca se hizo esa pregunta? Si ustedes ven el Salmo 73 y el Salmo 37, los salmistas, tanto David como Asaf, tienen la misma pregunta. Se plantean lo mismo. ¿Por qué a los malos, o a los que yo pienso que son malos, o por lo menos más malos que yo, le va bien,
y a mí me va mal siendo hijo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nosotros, dice Habacuc, como tu pueblo escogido, acuérdense que Habacuc profetiza al reino de Judá, al reino del sur, para esa etapa de la historia de Israel? Ya la nación de Israel está dividida en el reino del norte, al cual se le llama Israel, y al reino del sur, al cual se llama Judá. Bueno, Habacuc profetiza a Judá. ¿Cómo puede ser que nosotros como tu pueblo no tengamos un poco de la bendición que tienen estos pueblos paganos e inmorales? Acá hay algo mal, dice Habacuc. En la mente de Habacuc, él estaba viendo a Dios bendecir a aquellos que eran peores que el pueblo de Judá, por el cual él estaba inquieto. Él le está diciendo a Dios: Señor, tu pueblo está mal, es verdad. ¿Cómo estaba Judá en esa época? Es un pueblo religioso en apariencia, pero corrompido en su corazón, con líderes injustos, un pueblo indiferente a la palabra de Dios, y encima, por su desobediencia, casi a punto de ser dominados por un pueblo aún más cruel e idólatra que ellos, los caldeos, que luego se va a llamar el imperio de Babilonia. Señor, dice Habacuc, lo acepto. Tu pueblo está mal. Dios le responde y le dice: yo estoy de acuerdo en que Judá está mal. Por eso voy a mandar a los caldeos para que lo invadan y lo dominen. Y Habacuc: ¿los caldeos, Señor? ¿Pero cómo puede ser? Ellos son peores. Es peor el remedio que la enfermedad, Señor. Y Dios le dice: sí, pero tranquilo, Habacuc, porque yo luego voy a castigar también a los caldeos. Voy a juzgarlos. Esta es la historia real del profeta Habacuc, un hombre confundido y angustiado que se atrevió a llevar su queja delante de Dios, algo que muchos no hacemos. Cuando tenemos alguna angustia o problema, acudimos muchas veces al lugar menos indicado en vez de ir a la fuente. ¿Por qué, Señor?, le dice Habacuc. La respuesta que Dios le dio no solo lo sacudió, hizo temblar a Habacuc, sacudió su vida y su entendimiento, y puede sacudirte a vos y a mí esta noche. Amén. Porque en este pequeño libro Dios nos enseña a confiar en Él, incluso cuando nada tiene sentido. Y nos enseña a vivir por fe, aún en medio de la peor crisis. Hermanos y amigos, y los que escuchen este sermón luego en las redes, las preguntas de Habacuc son las mismas que las nuestras, y la respuesta de Dios sigue siendo la misma. Esa respuesta que transformó a Habacuc, le hizo madurar y ver y confiar, es la misma respuesta que puede transformarnos a ustedes y a mí esta noche. Así que prestemos atención. A lo mejor se hace un poquito largo, pero el Señor es fiel para sostenernos, y realmente en estos encuentros así es donde somos más bendecidos por su palabra, que es viva y eficaz. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que vimos también que el nombre Habacuc, qué significaba? Bien, buena pregunta. Se ve que 15 días es una laguna grande entre sermón y sermón. Bueno, Habacuc era el que abraza también como el que lucha. El que abraza como el que lucha. Y vemos al profeta en medio de toda esta crisis luchar, pero luchar de una manera, abrazado a Dios, ¿se acuerdan? También habíamos visto en el primer sermón la importancia de ser honestos delante de Dios, sobre todo en los tiempos de crisis. Habacuc es un hombre que abre con honestidad su corazón delante de Dios. Él trae su queja y sus dudas, pero delante de Dios. Y dijimos que hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad, porque la duda hace la pregunta, pero la incredulidad no quiere escuchar la respuesta. Y también habíamos visto, para aclarar este concepto, esta unidad de pensamiento, aquel pasaje en Juan 18, 37 y 38, cuando Jesús es llevado ante Pilato y él le dice: yo he sido enviado para dar testimonio de la verdad. Después que Pilato
pregunta, le dice a Jesús, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Y salió inmediatamente de la habitación. Pilato le hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó a escuchar la respuesta. No le importaba, no le interesaba. Bien, a diferencia de Pilato, gracias a Dios, Habacuc está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decir. Y espero que nosotros también. Hoy vamos a ver en el capítulo 2 cómo Habacuc expresa esta espera de la respuesta del Señor. Los tiempos de espera de las respuestas del Señor. Habacuc 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Tocante a mi queja. Bueno, otra traducción más precisa, si se quiere, porque como sabemos tenemos muchas versiones de la Biblia y muchas traducciones. Otra traducción dice: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Y Habacuc usa esta metáfora para describir su espera, porque es la metáfora de un hombre que sube a una atalaya. ¿Saben lo que es una atalaya? Una torre de vigilancia, una torre de guardia. Se usaba en el ambiente del ejército, ¿no? En la milicia. Él toma la figura de un vigía o un centinela y nos describe de esta manera que su espera no es la espera de alguien que está resignado, sino que es una espera con esperanza. Así como el soldado que está montando guardia está esperando que venga el amanecer para que cambie de turno, pero él sabe que tiene que vigilar, que no haya ninguna amenaza hasta que venga su relevo, ¿no? Bueno, así está esperando él con gran expectativa lo que Dios le va a decir. Por eso es fundamental la actitud con la que Habacuc se presenta delante de Dios. Él está esperando con gran expectativa. Miren, les traje un caso para contarle brevemente. Algunos habrán escuchado la historia. El doctor austríaco Viktor Frankl es un doctor en psicología. Cuenta su experiencia. Él estuvo en 3 o 4 campos de concentración, ¿sí?, durante el genocidio nazi. Él fue secuestrado en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, bueno, cuando llegó allí al campo de concentración, lo desnudaron, lo pelaron, perdió su título, perdió su dignidad, perdió sus posesiones, perdió todo. Pero se dio cuenta que aún tenía algo que nadie le podía quitar. Le quedaba la última de las libertades que los nazis no pudieron cercenarle. ¿Cuál era? La libertad de elegir qué actitud él iba a tomar frente a esa crisis tremenda que había vivido. Le mataron a sus parientes, le quitaron todo, lo redujeron a un animal, pero él sobrevivió. Este hombre, que es un psicólogo, hizo una teoría acerca de que las personas que sobrevivieron a los campos de concentración es porque tenían un propósito, una esperanza que los llevaba a mantenerse con vida aún a pesar de esa terrible circunstancia. Por eso es tan importante la actitud que toma el profeta Habacuc en medio de toda esta crisis que le describí. Él nos enseña a esperar sin desesperar. Esperar sin desesperar. Y el secreto lo vamos a ver esta noche a través de la actitud del profeta, que brevemente nos va a enseñar 3 lecciones que él aprendió en medio del proceso. 3 lecciones que él aprendió en medio del proceso. Hoy vamos a aprender estas 3 lecciones para esos tiempos de espera que nos toca vivir de parte del Señor. Primero, no podemos limitar a Dios a los plazos humanos. No podemos limitar a Dios a los plazos humanos. Segundo, no podemos limitar a Dios a los razonamientos humanos. Y tercero, no podemos limitar a Dios a los criterios humanos. Vamos a meternos de lleno al primer punto. No podemos limitar a Dios a los tiempos humanos. Miren cómo lo expresa Habacuc,
capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aunque la visión tardará el futuro, aún un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Otra versión dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Dios le está diciendo al profeta, mira, no podés condicionar lo que está sucediendo a tus tiempos. No podés condicionar los eventos a tus tiempos. Dios le dice, yo voy a obrar en el momento preciso. Yo voy a intervenir en el momento justo. Y nosotros, hermanos, estamos siempre apurados. Pero Dios nunca está apurado. Y como Dios nunca está apurado, aún así Dios nunca llega tarde. Normalmente los tiempos de crisis y de prueba están acompañados por tiempos de espera. Y eso pasa en la vida cristiana y pasa mucho. Así lo dice el apóstol Santiago, que nuestra fe va a ser fortalecida a través de ese proceso. Dice en Santiago, ahí busquémoslo rápidamente, Santiago capítulo 1. No pierdan Habacuc, por favor, porque es un libro que... Santiago 1, si no lo llegaron, escuchen la lectura, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, que le será dada. Santiago está diciendo, no interrumpas el proceso, fortalécete en el proceso. No interrumpas el proceso, fortalécete en él. Normalmente cuando estamos haciendo un tratamiento y no vemos resultado inmediato, queremos abandonar. Lo mismo pasa si estamos haciendo una dieta y no vemos resultados inmediatos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la tendencia a decir, esto no funciona, ya está, listo, tráeme el pan con manteca y seguimos. Se terminó. Y si nosotros interrumpimos el proceso, ¿saben lo que va a pasar? No vamos a ver el resultado. Esto es lo que Dios dice a través de Santiago. También le enseña al profeta Habacuc lo mismo. No hay que interrumpir el proceso, dice Dios. Aunque vos estés apurado, yo no estoy apurado. Yo sé lo que estoy haciendo, dice Jehová, y cómo lo estoy haciendo. Entonces Dios nos enseña en esta primera lección, a través de Habacuc, confiar en Dios implica aprender a esperar en Dios. Confiar en Dios implica aprender a esperar en Dios. ¿Usted dice que confía en Dios? Bueno, lo va a demostrar si sabe esperar en Él. Los tiempos de Dios para cada asunto de su vida. Cada asunto de su vida. Vamos al segundo punto. No podemos condicionar a Dios a nuestro razonamiento. Así como no podemos limitar a Dios o condicionar a Dios a los plazos humanos, no podemos limitar a Dios a nuestro razonamiento. Cuando leímos el capítulo 1 de Habacuc, vimos que él está lleno de dudas, ¿se acuerdan? Él tiene dudas de lo que Dios está haciendo, de lo que está pasando. Y le pregunta a Dios porque él no entiende lo que Dios está haciendo. Y nos pasa a todos nosotros. Lo llamativo es que cuando Dios le responde lo que él va a hacer, Habacuc entiende aún menos. Más confundido queda y con más dudas. Y eso es lo que ocurre, escuche bien, cuando intentamos encajonar a Dios
en los razonamientos humanos. Dios está más allá de nuestra razón. Dios no está condicionado a la razón humana. La fe es algo, dicen los teólogos, una palabra rara, pero ellos dicen la fe es algo suprarracional. Es decir, que excede lo que la razón humana puede entender. Y es así, hermanos. Isaías 55, del 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí lo tenemos. Hermanos, si yo quisiera entender completamente a Dios, necesito un Dios suficientemente pequeño para que entre en mi cabeza. O una cabeza suficientemente grande del tamaño de Dios como para poder contener a Dios. Y no se puede, ni una opción ni la otra. A partir de un movimiento filosófico y cultural que se llamó el iluminismo, no nos vamos a meter mucho en eso, pero pueden estudiarlo, es interesante. El hombre ha pasado absolutamente todo a través de la razón humana. La razón humana. Como única corte suprema de lo que es real y de lo irreal. De lo que está bien y de lo que está mal. Si yo no lo entiendo, no lo puedo creer. Es inconcebible. Un escritor, Ernesto Sábato, dio esta analogía. Fíjense, un pescador hizo una red de cuadraditos, ¿viste las redes tejidas? Las redes de pesca, de 25 centímetros por 25 centímetros. Entonces atrapó peces que siempre eran más grandes a los 25 centímetros, claramente. Bueno, este pescador sacó la conclusión que saca todo ser humano racionalista. ¿Qué dijo él? No existen peces más pequeños que 25 centímetros. ¿Por qué? Porque él solo había atrapado esos peces más grandes. Esto mismo es lo que pasa cuando nosotros dependemos solamente de la razón. Que todo lo que la red de nuestros sentidos, todo lo que la red de nuestra mente, de nuestro entendimiento, no pueda atrapar, pensamos que no existe. Porque está más allá de nosotros. Y muchas veces cometemos eso, esa misma actitud tenemos delante del Señor y de su voluntad soberana. Esto mismo aprendió Habacuc en esta experiencia, que en los procesos de crisis, aunque tengamos preguntas, no podemos limitar a Dios a la razón humana. Tenemos que aprender a confiar, aun cuando no entendemos todo lo que Dios está haciendo. Eso es lo más difícil. Pero eso es lo que Dios nos manda. Eso es lo que Dios nos manda. Y así como no podemos limitar a Dios a los plazos humanos, así como no podemos limitar a Dios a los razonamientos humanos, tampoco podemos limitar a Dios a los criterios humanos. No podemos condicionar a Dios a nuestro criterio humano. Es la tercera lección que aprendemos de este sermón. Dios escucha quejarse al profeta por toda la injusticia que hay y le dice: no te hagas problema, Habacuc, no te hagas problema, yo voy a levantar, voy a darle más poder a los caldeos que van a venir y los van a esclavizar a ustedes, y ahí yo voy a juzgar la maldad de este pueblo. Y Habacuc queda perplejo con esa respuesta, queda helado, porque se supone que los caldeos son malvados, son peores que el pueblo de Judá, según su expectativa, según su criterio. Dice Habacuc 1:13: muy limpio es
de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc le está diciendo a Dios, pero nosotros no somos tan malos como los caldeos. Y esto es lo que pasa cuando nosotros queremos encasillar a Dios en nuestros criterios, porque todos nuestros criterios de valoración de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto, de lo que está bien y de lo que está mal, son por comparación con otros hombres. Habacuc comparaba al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, con los caldeos y decía, nosotros somos mejores que ellos. Y hacía lo que nosotros muchas veces hacemos. Definimos nuestros juicios de valoración por comparación con otros y así vamos haciendo un ranking de personas, más justas, menos justas, más buenas, menos buenas, más santas, menos santas. Y esto lo definimos comparándonos entre nosotros. Y como siempre, escuche bien, siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros. Siempre. Siempre quedamos bien parados. El problema surge porque Dios, para definir nuestro grado de justicia y de bondad, no nos compara con otras personas, sino que nos compara con Él mismo. Cuando dejamos de comparar nuestra bondad de hombres con hombres y la empezamos a comparar con Dios, nuestras diferencias como humanos desaparecen y estamos todos al mismo nivel. En las palabras del Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, versículo 48. Por eso cuando Dios plantea esta asimetría, Dios dice, no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Cuando Habacuc se da cuenta de esta diferencia, que realmente ellos no son mejores que los caldeos, él va a terminar diciendo, Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc está diciendo, Señor, acuérdate de tener misericordia de nosotros. Porque él reconoce que no hay manera en la que pueda justificarse delante de Dios por su bondad o la bondad de su pueblo. Ellos son iguales que los caldeos o peores. Así que en este tiempo de espera, Habacuc aprendió estas 3 lecciones. No puedo condicionar a Dios a mis plazos. No puedo condicionar a Dios a mi razón. No puedo condicionar a Dios a mi criterio. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, ¿cuál es el camino que tengo? Dios dice, el camino que tenés, el camino por el que tenés que andar, es el camino de aprender a confiar en mí plenamente, muy a pesar de la circunstancia que te toque vivir. Y aquí vamos a este que es el pasaje quizá más conocido del libro de Habacuc, Habacuc 2, versículo 4. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Otra traducción dice, los malvados son orgullosos, pero el justo por su fe vivirá. Si vemos bien este versículo, es impresionante. Es impresionante. Porque encontramos una revelación de Dios tremenda en él. En la literatura hebrea, esto que vamos a ver tiene un nombre y se llama un paralelismo antitético. Es un nombre muy técnico, pero van a entender. Lo que hace este recurso literario es contrastar 2 ideas para realzar una declaración. Eso es un paralelismo antitético. Contrasta 2 ideas para realzar una declaración. La palabra malvados
se contrapone con justos. Y la palabra orgullo se contrapone con fe. Es decir, acá, aquel que dice cuya alma no es recta, esa en la traducción se puede traducir, en otra traducción dice malvados. Y se contrapone con los justos o con el justo. Y la palabra orgullo se contrapone con fe. Y esto es importantísimo, si lo tienen ahí en su Biblia y pueden ver el contraste, porque Dios está planteando que lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino que es el orgullo. Lo contrario a la fe es el orgullo. ¿Saben por qué? Porque la fe demanda arrepentimiento, demanda quitar la actitud de orgullo y de autosuficiencia, demanda quitar el yo puedo, por la cual nosotros nos ponemos a nosotros mismos como centro de la escena. Yo puedo. En cambio, la fe centra la vida en Dios. El orgullo centra la vida en uno mismo. La fe centra la vida en Dios. El orgullo centra la vida en el hombre. Y esta es la razón por la que muchas personas no pueden creer en Cristo. ¿Saben por qué? Porque creen demasiado en sí mismos. Cuando uno cree demasiado en sí mismo, su realidad se cierra a creer en el Dios que salva. Por eso, como decíamos en el primer aprendizaje de Habacuc, si vamos a confiar en Dios únicamente cuando entendemos lo que Él está haciendo, en realidad no estamos confiando en Dios, sino en nuestra propia razón. Cuando el profeta se encuentra esta tremenda revelación de que él y su pueblo no son mejores, no son más justos que los caldeos, de que él no puede condicionar a Dios a los tiempos humanos, de que no puede encajonar a Dios en los razonamientos humanos y que no puede condicionar a Dios a los criterios humanos. Cuando él ve a Dios en todo su esplendor y en toda su gloria, entonces él termina este capítulo diciendo, Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. ¿Cuál es la respuesta final? ¿Cuál es esa respuesta que le ayuda a Habacuc a tener una perspectiva correcta en medio de la crisis que él está viviendo y todo su pueblo? Es que él puede confirmar una vez más, y nosotros podemos confirmar una vez más esta noche, que Dios, hermanos, sigue sentado en su trono. Dios está al control de todo lo que ocurre. Por lo tanto, lo más sensato que puedo hacer en los momentos de crisis es confiar en que Dios sigue siendo soberano. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que aunque todo esté torcido en tu vida, o todo lo que te rodea, aunque las cosas no estén saliendo en este momento como vos quisieras que estén saliendo, aunque todo parezca patas para arriba, Dios todavía puede escribir derecho en tu historia. Amén. En medio de la crisis, en medio del proceso, Él está haciendo una historia totalmente nueva, aunque vos lo entiendas o no lo entiendas. Habacuc comenzó su libro preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo terminó diciendo en capítulo 2, versículo 20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Miren, hermanos, lo que había cambiado no eran las circunstancias. Las circunstancias no habían cambiado. Judá seguía corrupto, los caldeos seguían avanzando y la crisis seguía a la vuelta de la esquina. Lo que cambió fue el corazón del profeta Habacuc. Pasó de discutir con Dios a descansar en Dios. Habacuc entendió que la verdadera fe no se apoya en lo que ve, sino en quién es Dios. Y justamente eso es lo que vos
y yo necesitamos hoy mismo. Confiar en que aunque todo a tu alrededor esté temblando, Dios sigue en su trono. Él es soberano y su voluntad es perfecta y buena, aunque ahora no lo podamos entender. Y tengo que decir, queridos amigos, y todos aquellos que escuchen este mensaje luego, que esta fe, esta confianza no es para cualquiera. Esta fe es para aquellos que han sido reconciliados con Dios a través de los méritos de Cristo. Si vos aún no sos un hijo de Dios, es imposible que tengas esta fe para seguir adelante en medio de la crisis. Solo es posible que te reconcilies con el Señor si hay un arrepentimiento genuino y una entrega total de tu vida al Hijo de Dios. Arrepentirse no es decir lo siento ni solo admitir nuestros pecados, sino abandonar nuestros pecados, tener esa disposición de morir a lo que Dios aborrece y vivir obedeciendo a un Dios santo. Esta noche, los que estamos aquí, gracias al Señor escuchando, y los que están escuchando en sus casas, en medio de tu crisis personal, Dios te está llamando a dos cosas. Confiar en que el eterno y perfecto Dios sigue estando al control de todas las cosas, y también te está llamando a abandonar todo aquello que te aleja de Él o está poniendo en peligro tu intimidad con Él. Porque así como Habacuc, la historia no termina con tu crisis. En manos de Dios puede y va a terminar con tu fe fortalecida, tu corazón transformado y una vida completamente nueva, que pueda, en vez de quejas, llevar gloria al trono de Dios aún en medio de las peores circunstancias. ¿Seguiremos discutiendo con Dios o finalmente vamos a rendirnos a Él? Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas. Realmente venimos delante de ti reconociendo que somos débiles, temerosos, incrédulos, y necesitamos que nos des fe y temor de ti, sobre todo en los tiempos de crisis y en los tiempos de espera. Usa tu palabra en cada corazón para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.